Bueno, entonces la estructura de un gen es más o menos así. Vamos a dibujar una raya y esta es una cadena de ADN. Es una sola cadena. Una de las dos cadenas. Una de las dos cadenas. Compuesta de nucleótidos. Pónganle ahí un montón de pelotitas y esos son nucleótidos. O sea, no es un hilo, sino que es una cadena. Y aquí tenemos 5'. Y aquí tenemos 3'. Bueno, entonces por acá vamos a dibujar aquí hay un nucleótido, todos estos son nucleótidos, pero ese nucleótido tiene un nombre y le vamos a llamar sitio de inicio de la transcripción. Para que sea gen, entonces en algún lado se tiene que transcribir en un ARN mensajero y este nucleótido se llama sitio de inicio de la transcripción. Y por acá vamos a poner otro nucleótido que se va a denominar sitio de finalización de la transcripción. Bueno, entonces este ADN se va a copiar en un ARN desde aquí hasta acá. Bueno, entonces aquí vamos a tener una secuencia, y esa secuencia se va a llamar región no traducida en 5'. ¿Qué quiere decir esto? Que la transcripción se da de aquí hasta acá, entonces se transcribe un ARN mensajero, todo esto, pero esta partecita no se va a traducir en proteína, o sea, esta partecita no es codificante. Y luego, aquí hay otra región. ¿Cómo creen ustedes que se denomina esta región de aquí que tampoco va a ser codificante? ¿Alguien? Región no codificante, No. 3. Región no traducida. Traducida, perdón, 3. Región no traducida en 3'. Ajá, perdón. Por lógica, ¿verdad? Así se llama. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos la parte, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a dibujar otro montón de linitas para separar fragmentos. Vamos a separar fragmentos. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, esta va a ser, aquí adentro vamos a tener la estructura de exones e intrones. Entonces, digamos, aquí tenemos exón 1, aquí tenemos intrón 1, aquí tenemos el exón 2, aquí tenemos el intrón 3. Exón 2, intrón 2, exón 3, intrón 3. Por cada exón va a haber un intrón. Entonces, por eso tenemos aquí 3 intrones. Bueno, de esta parte, la única parte que es codificante son los exones. Los exones son codificantes. Los intrones no son codificantes. Los intrones deben ser removidos antes de la traducción. Es decir, se va a copiar desde aquí hasta acá. Todo esto se va a copiar en un ARN mensajero. Entonces, antes de la traducción, se deben eliminar los intrones, porque los intrones no son codificantes. Solamente son ADN separador entre los exones. Pero ¿para qué sirven los intrones?
Los intrones sirven para separar los exones, que son los que codifican para los dominios. O sea, usualmente un exón va a codificar para un dominio de la proteína. ¿Se acuerdan que las proteínas están hechas de manera modular, verdad? Una parte es para esto, otra parte es para lo otro. O sea, la estructura tridimensional de las proteínas es modular y sirve para varias subfunciones. Entonces, los exones son los que codifican para cada uno de los dominios, ¿verdad? Los intrones no. Los intrones tienen que ser removidos antes de la traducción porque no van a servir para nada, solamente para separar esos exones. Y tiene una ventaja, ya les voy a decir cuál es esa ventaja, que hay intrones, ¿verdad? Además de que los dominios evolucionan por sí mismos, o sea, no evoluciona toda la proteína, fíjense bien. A veces sí, pero los dominios pueden ser intercambiables. Por ejemplo, una mutación en un gen puede ser una translocación o una copia de un dominio en otro gen. Tal vez al principio no haga nada, pero ese dominio puede encontrar alguna función evolutiva en tiempos evolutivos. Entonces tiene una ventaja, ¿verdad? La evolución de los genes en muchas ocasiones se realiza por medio de los exones, o sea, los dominios de la proteína. Los intrones tienen que ser removidos. Los intrones generalmente son más grandes que los exones. El ADN no codificante casi siempre es más abundante, más grande que el ADN codificante. Entonces, los intrones son más grandes. Aquí no lo vemos, ¿verdad? Pero porque solamente estoy haciendo pues algo similar, pues algo, ¿verdad? No es exactamente así. Pero los exones son más pequeños y los intrones son más grandes. ¿Cuántos exones e intrones tiene un gen? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Otra vez, por pura lógica. Depende de la cantidad del número de bases que tenga. Depende del número de, no, depende del número de dominios. Dominio. ¿Cierto? Porque si cada exón, como regla general, codifica para un dominio, no siempre. A veces un dominio puede estar codificado por más de un exón. Pero por regla general, un exón codifica un dominio. Entonces, una proteína grande con muchos dominios va a tener muchos exones, lógicamente. Una proteína pequeña con pocos dominios va a tener pocos exones e intrones. Es más, las proteínas pequeñitas que realizan funciones que solamente son ¿verdad? Un solo dominio, no tienen intrones, sino que solamente tienen un solo exoncito, codificante todo, ¿verdad? Y no tienen intrones. Ejemplos de proteínas que no tienen intrones, perdón, de genes que no tienen intrones. El gen SRY, que determina el sexo masculino, no tiene intrones. Otro ejemplo, los genes de las histonas, y después vamos a ver las histonas para qué sirven, tampoco tienen, ¿verdad? No tienen intrones, son un solo exón. Bueno, entonces esos son esa es la estructura de exones e intrones. Entonces, más o menos estas son las partes de un gen, ¿verdad? De aquí a acá la transcripción, o sea, la copia en un ARN mensajero. Y luego tienen que eliminarse los intrones, volverse a pegar. Y luego, al ser traducidos, se va a traducir solamente el exón y estas partecitas de aquí no se van a traducir en la proteína. Solo van a ser parte del ARN mensajero. ¿Estamos? ¿Qué más tiene un gen? Bien, un gen tiene además corriente arriba. Recuerden ustedes que cuando hablamos de aquí hacia 5' hablamos corriente arriba. Y hacia 3' hablamos corriente abajo. O sea, aquí sería corriente abajo del gen y aquí sería corriente arriba del gen. Todos los genes tienen corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción una secuencia grande que se llama promotor. Entonces, todo esto, aquí va a estar el promotor. Es una secuencia bastante bien conservada porque todos los genes utilizan el mismo principio para la transcripción. Y el promotor, esa es una región muy importante para que el gen sea transcrito. Si no hay promotor, entonces ese gen nunca va a ser transcrito y no lo pueden llamar gen. Lo pueden llamar pseudogen entonces, ¿verdad? Porque
Puede ser que tenga la misma secuencia de un gen, pero no va a ser transcrito, no va a servir para nada. Entonces, todos los genes necesitan promotor. El promotor va a ser la principal región reguladora del gen. Aquí se van a unir factores de transcripción basal para iniciar la transcripción. Y de esta parte, en el promotor, hay una parte que es la más importante porque es la más conservada. Cuando nosotros miramos una región sumamente conservada, entonces decimos que esa región es muy importante, ¿verdad? Porque se parece en todos los organismos y también es conservada entre genes. O sea, se parece mucho entre diferentes genes. Y esa es la caja Tata. La caja Tata está dentro del promotor. Es una pequeña secuencia dentro del promotor. Y se llama caja Tata porque es rica en timinas y adeninas. Por eso se llama caja Tata, nada más, ¿verdad? Pero es muy importante, muy importante. O sea, esta región promotora es extremadamente importante para el gen. Si no hay promotor, no hay transcripción y ese no se puede llamar gen entonces. Bueno, ¿cómo contamos nucleótidos? O sea, cuando decimos, por ejemplo, para decir que hubo una mutación en algún nucleótido del gen, entonces vamos a contar los nucleótidos a partir del sitio de inicio de la transcripción. O sea, el sitio de inicio de la transcripción va a ser el nucleótido 1. Y luego el otro va a ser el 2, el 3, el 4, el 5. Dependiendo del tamaño del gen, ¿verdad? Va a llegar hasta ese número. Pero cuando hablamos de la región promotora, o sea, el primer nucleótido corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción va a ser -1. Y el siguiente va a ser -2. Y el siguiente va a ser -3. Pero contando al revés, ¿verdad? Contando al revés. ¿De acuerdo? Hacia acá vamos a contar 1. O sea, los nucleótidos dentro del gen los contamos con números positivos a partir del sitio de inicio de la transcripción. Y los nucleótidos del promotor los contamos con números negativos. El primer nucleótido después del sitio de inicio de la transcripción es el -1, luego -2, -3, hasta que termina el promotor, ¿verdad? Entonces esa es la nomenclatura de los nucleótidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Cuántos genes barra? ¿Perdón? Todo claro, digo. Todo claro. Bien. ¿Dónde está el borrador? Vamos a borrar esto. Qué bueno está este borrador, solo el de uy y borra. Bien. ¿Cuántas cadenas tiene el ADN? 2. 2. Y aquí dijimos que solo íbamos a hablar de una, ¿cierto? Aquí solamente tenemos una cadena. Solo una, correcto. Solo tenemos una cadena, pero en realidad el ADN son 2 cadenas. Vamos a dibujar la otra acá. Está la otra cadena. Son 2 cadenas, no es una sola. Y recordemos que además de eso, estas cadenas son antiparalelas. Está 3', 5'. ¿Se acuerdan que es una de las características del ADN? Que son antiparalelas las 2 cadenas. ¿Están así? Sí. Una al revés de la otra. Bueno, entonces, ¿cuál de las 2 cadenas? Bueno, no hay necesidad, cuando nosotros estudiamos un ADN o una secuencia de ARN, una secuencia de ADN, no de ARN, de ADN, no hay necesidad de que sepamos la secuencia de ambas cadenas, porque la otra es complementaria. Si sabemos la secuencia de una de las cadenas, la otra se infiere. ¿Cierto? Si hay una adenina, automáticamente en la otra sabemos que hay una timina. Entonces no necesitamos saber las secuencias de las 2, escribir las secuencias de las 2, no. ¿Para qué? ¿Verdad? Es una pérdida de tiempo.
Bueno, cuando nosotros hablamos de un gen, cuando estudiamos un gen, estudiamos una de las dos cadenas nada más. ¿Cuál de las dos cadenas estudiamos? Si ustedes se fijan en esta cadena, el promotor estaría corriente arriba, ¿cierto? Pero en esta otra cadena, el promotor estaría corriente abajo, hacia 3'. Entonces, esta no es la que vamos a estudiar. Vamos a estudiar esta. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar la cadena en la que el promotor está corriente arriba. Y le vamos a poner un nombre. Esta cadena de acá se denomina cadena molde. Y esta cadena de acá, esta de abajo, se denomina cadena codificante. Esta se llama cadena molde porque es la que se va a ocupar para el proceso de transcripción. Cuando se dé la transcripción, entonces esta va a servir de molde. Los nucleótidos complementarios del ARN mensajero se van poniendo complementarios a esta cadena. ¿De acuerdo? Se van poniendo complementarios a esta cadena. Y esta se llama codificante porque es la que le da el sentido 5' a 3' al gen. Es decir, y la que utilizamos, ¿verdad? Por eso se llama codificante, porque es la que utilizamos para estudiar la secuencia. Bueno, ¿por qué utilizamos la codificante y por qué no utilizamos esta? Podemos utilizar cualquiera de las dos, ya dijimos, es lo mismo. Pero la codificante la utilizamos porque además de tener el mismo sentido del ARN mensajero que va a salir de ahí, pues recordemos que esta va a ser la molde y de aquí va a salir un ARN mensajero, ¿cierto? Pero el ARN mensajero va a tener un sentido 5', 3', porque se va a copiar antiparalelo. 3', 5', 3', porque este ARN que se copia acá va a ser antiparalelo a la cadena molde, porque la copia es antiparalela, ¿verdad? Pero además, este ARN va a tener la misma secuencia de la cadena codificante. Entonces va a tener las dos cosas, el mismo sentido 5', 3' de la cadena codificante y va a tener también la misma secuencia del ADN codificante. Por lo tanto, cuando nosotros secuenciamos la cadena codificante, entonces indirectamente estamos secuenciando el ARN mensajero que sale de ahí. Por eso la preferimos. Aunque para estudiar podríamos, por convención, usar esta otra, pero no usamos esa otra, ¿verdad? Por convención se usa esta, la que se denomina codificante. ¿De acuerdo? Entonces, una se llama molde y la otra se llama codificante. Vamos a ver más tarde que estos nombres se les da en el contexto del proceso que está sufriendo el ADN en ese momento. Por ejemplo, a esta le llamamos cadena molde y a esta codificante en el contexto de la transcripción, cuando estudiamos el gen. Este es ADN, pero por ejemplo, en el momento de la replicación, vamos a ver que las cadenas toman otro nombre. Una se llama cadena líder y la otra se llama cadena rezagada en el ADN, ¿verdad? Porque esos nombres se toman en base al proceso que está sufriendo el ADN en ese momento. ¿Estamos? Entonces, todo esto es informático. Estas dos cadenas no es que se diferencien una de la otra por alguna característica bioquímica, no. No, ¿verdad? Sino que esta se llama codific molde porque es la que se utiliza de molde para la síntesis de este ARN mensajero y esta se llama codificante porque es la que estudiamos y tiene el mismo sentido de 5', 3' y tiene la misma secuencia del ARN mensajero que va a salir de ahí. Por lo tanto, es conveniente estudiar la secuencia de esta, porque indirectamente estamos estudiando también la secuencia del ARN mensajero que va a salir ahí de ese gen. ¿Estamos? Bueno, vamos a borrar todo esto. Vamos, ahora digamos que el ADN, todo el cromosoma, acuérdense que un cromosoma tiene muchas megabases. Digamos que este es un cromosoma y que es largo, ¿verdad? Este es un cromosoma.
Y ese genecito que estudiamos, digamos que está por acá. Por acá. Ahí está ese genecito, ¿verdad? Y luego hay ADN separador. Y digamos que aquí cerquita hay otro genecito por acá. Aunque es más chiquito todavía, ¿verdad? Porque si este fuera el cromosoma, los genecitos ni se miraría el tamaño, ¿verdad? Pero digamos que aquí hay un gen, aquí hay otro gen, y todos esos genes están regados en este cromosoma y el resto del ADN sirve para otra cosa. Es no codificante. Entonces la cuestión es la siguiente. Si en este gen, esta de aquí arriba es la cadena molde, puede ser que en este otro gen la cadena molde sea la otra, ¿verdad? No necesariamente la misma. O sea, que cada gen utiliza una de las dos cadenas, pero es independiente de otro gen, de qué cadena utiliza como cadena molde el otro gen. ¿De acuerdo? O sea que las dos cadenas de ADN valen lo mismo. No es que una se va a utilizar en todos los genes como codificante y la otra va a ser molde en todos los genes, no. ¿Verdad? En un gen puede ser una la molde y la otra la codificante, y en otro gen puede ser al revés. ¿Verdad? Y eso es independiente para cada gen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo clarito? Sí, doctor. Sí, doctor, todo claro. Bueno, entonces miren, voy a grabar por pedazos para cada tema, grabarlo separado del otro y no sea tan largo, ¿verdad? Y se lo pueda subir.